Velada Kepler. Les agradezco mucho por la puntualidad y pues por haber accedido a entrar un poquito más temprano el día de hoy, que tengo la necesidad de terminar la clase un poquito más temprano. Entonces vamos a iniciar para poder terminar a eso de las 7:30. ¿Me confirman cuando puedan estar, cuando estén viendo la pantalla? No, Ya, ¿sí? Alcanzamos a hacer esta pregunta la semana pasada. Sí, profe. Listo. Esta no, ¿verdad? O esta sí también. eso no. No, ¿verdad? Esta no. Esta conecta con la pregunta anterior. Voy a volver entonces a leer el contexto y pasamos a esta pregunta directamente, pues para que lo recordemos. Dice entonces así: el sistema inmune de los vertebrados contiene células especializadas para reconocer la presencia de antígenos, cuerpos extraños, que logren entrar al organismo. Estas células inmunitarias, denominadas B o T, poseen una alta diversidad de proteínas en sus membranas que les permiten reconocer los antígenos. Cuando alguna de estas células reconoce un antígeno, esta célula experimenta un proceso denominado selección clonal, es decir, se divide por mitosis y produce un gran número de células genéticamente iguales. En un experimento se inyecta a un ratón dos antígenos en momentos diferentes y se observa la respuesta inmune mostrada en la siguiente gráfica. Ahí está la gráfica donde veíamos el número de células inmunitarias, la inyección del antígeno A, la inyección de antígenos A y B, eh, la línea continua es células inmunitarias anti-A y la línea discontinua o punteada es las células inmunitarias anti-B. ¿Qué dice la pregunta? Dice, según la gráfica inicial, la forma en que respondería el sistema inmune ante una nueva inoculación con los antígenos A y B sería
¿Alguien desea responder esta pregunta? ¿Alguien se anima a responder esta pregunta? William, por favor. Hola, profe, buenas noches. Profe, pues para mí sería la C, porque ahí en Ok. el texto dice que de acuerdo si a una inoculación se van aumentando las células y así sería con los dos tipos de antígenos, los A y B. Y si llega a haber una nueva inoculación, pues seguirá aumentando. Esa es para mí la respuesta. Ajá. Bien. En el texto, gracias, William. En el texto nos dice que cuando alguna célula reconoce un antígeno, esta célula experimenta un proceso denominado selección clonal. Se divide por mitosis, produce un número de células genéticamente iguales. Entonces, si a este ratoncito se le inyectó antígeno, inicialmente uno, posteriormente se le inyecta dos, línea punteada B, línea punteada A, la respuesta inmune a la. Entonces, ¿qué se muestra? ¿Qué era lo que habíamos hecho la clase anterior con la respuesta? ¿Qué habíamos notado? Pues que el cuerpo tenía una memoria, decíamos que así funcionaban las vacunas, había una memoria y por lo tanto la respuesta inmune iba a ser más rápida en un menor tiempo. Esto es lo que muestra esta curva aquí más pronunciada y menos distendida en el tiempo, como acá, que acá se toma más tiempo. Entonces, más rápida y en el caso del antígeno B, pues como no tenía antes información, apenas va subiendo. ¿Qué pasa si se le inocula nuevamente? Inocula es que le ponen la inyección con los antígenos. Pues bueno, aquí lo que nos está mostrando, la primera parte hasta este punto, todo es igual, muy bien. Y lo que nos dice es, entonces, a partir de la tercera dosis, la respuesta aquí va a ser menor que la anterior y la respuesta en B ni siquiera se va a producir, sino que va a continuar siendo igual. O sea, eso no tiene sentido. En el caso de la B, en este punto, lo que hace este nuevo antígeno, entonces es destruir prácticamente el sistema inmune porque a partir de este punto lo que muestra es que cae el número de células inmunitarias. Entonces lo que hace es que daña el sistema inmune y por lo tanto se cae la respuesta inmune. En el caso de la C, lo que muestra es básicamente lo que debería ser. Aquí había una memoria, aquí la memoria está más grande porque ya son dos inoculaciones y entonces va a subir más rápido. Y lo mismo pasa con el B, va a responder muy rápido a ese estímulo, el estímulo son los antígenos. En este caso acá pues lo que nos está mostrando es básicamente que el B va a dar una respuesta mucho más elevada que el A y pues no debería ser porque notamos que en el primer shot, que sería aquí, digamos, o en esta primera parte, la respuesta del antígeno B no fue tan grande como la del antígeno A inicialmente. Tal vez si en este primer punto esta respuesta hubiese sido más alta, pues de pronto habría sido la opción D, la más correcta. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? ¿Todo quedó clarito? Ok, continuamos entonces. Dice,
Las plantas, al igual que los animales, pueden adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Un investigador observa dos plantas, A y B, de la misma especie, que viven en áreas cuyas condiciones ambientales son diferentes. En la tabla se resumen las observaciones que el investigador realizó. Planta A, color de las hojas, perdón, planta A versus planta B, color de hojas, profundidad de raíces, posición de estomas, densidad de pelos en la planta. Entonces, para la planta A, pues hay unas características y para la planta B otras características. Gracias a la información obtenida en varias investigaciones, se sabe que la profundidad de las raíces, la posición de los estomas y la densidad de los pelos son características que, para esta especie, varían como respuesta a las condiciones climáticas. Con respecto al color de las hojas, se cree que este no varía como respuesta a condiciones ambientales. Es decir, plantas de hojas verdes tendrán descendencia de hojas verdes en cualquier ambiente. Para comprobar esta hipótesis, el investigador puede hacer varias cosas. Uno, lograr líneas puras de cada una de las clases A y B para cruzarlas. Dos, realizar cruces con material colectado en el campo sin establecer líneas puras. 3. Realizar los cruces en condiciones ambientales controladas. 4. Realizar los cruces en ambas condiciones ambientales. De estas opciones, usted pensaría que la combinación más adecuada sería A, 1 y 3, B, 1 y 4, C, 2 y 3, D, 2 y 4. ¿Alguien desea responder? ¿No? ¿Nadie?
Bueno, entonces respondo yo. Esta pregunta tiene que ver un poco con cómo hacemos experimentación, pero también con conocimiento sobre genética, sobre herencia genética. Entonces, nos plantean que hay unas características: color de hojas, profundidad de raíces, posición de estoma y densidad de los pelos. Nos dicen que las hojas básicamente son una característica que se va a compartir a la descendencia sin variar respecto a condiciones ambientales. O sea, lo que es profundidad de raíces, posición de estomas y densidad de pelos, sí responde a variaciones en el ambiente. Bien. Eh, dice que lo que quieren es, para comprobar esta hipótesis, el investigador puede hacer varias cosas. Lograr líneas puras de cada una de las clases A y B para cruzarlas. Obtener líneas puras quiere decir que yo voy a obtener unas razas a las cuales, si yo las siembro y las cruzo entre ellas mismas, o sea, cojo una planta A y la cruzo con una planta A pura, siempre voy a obtener las mismas características en ese ambiente. Lo mismo sería si yo cojo la planta B y la cruzo con una planta B en ese ambiente, siempre voy a obtener lo mismo. Ahora, si yo cruzo A y B, pues las cosas me pueden cambiar, ¿sí? Porque hay cosas que van a depender del ambiente. Entonces, posiblemente una planta A cruzada con una planta B en el ambiente de la planta B posiblemente tenga algunas características como poco profunda, raíces superficiales y una densidad de pelos baja, porque va a depender del ambiente en la planta B. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero hacer? Bueno, primero seleccionar las clases de líneas puras, corroborar que esas plantas efectivamente cuando yo las autofecunde van a dar siempre lo mismo, para identificar que no depende de otras cosas. Bueno, ahora sí, ya teniendo las líneas puras, debo identificar otras cosas. La 2 no me sirve porque dice realizar cruces con material colectado en el campo sin establecer líneas puras. Por lo tanto, la 1 y la 2, digamos que se excluyen una a otra. Entonces ya escogí la 1, por lo tanto C y D no pueden ser unas opciones correctas. Me queda seleccionar si es lograr líneas puras y cruces en condiciones ambientales controladas o líneas puras en cruces en ambas condiciones ambientales. Bueno, entonces, lo que pasa es que la 3 implica, la opción 3 implica la opción 4. Realizar cruces en condiciones ambientales controladas implica que yo voy a poder cambiar no solo al ambiente de la planta A y al ambiente de la planta B, sino a otros ambientes entre ellos o a los extremos de ellos. O sea, voy a tener una variedad bastante grande de ambientes en los cuales voy a poder observar qué sucede. Por lo tanto, es mucho más efectivo para poder comprobar una hipótesis, tener unas condiciones ambientales controladas donde yo voy a poder tener varias, a única y exclusivamente, no es que esté mala, quiero aclarar esto, no es que esté mal realizar cruces en ambas condiciones ambientales, no está mal, solo que condiciones ambientales controladas implica esas dos condiciones y muchas otras. Por lo tanto, nos decantaríamos con la opción A, lograr líneas puras y realizar los cruces en condiciones ambientales controladas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces pasemos a la siguiente. La digestión de alimentos vegetales es más compleja que la de alimentos de origen animal. Al observar la longitud del intestino de renacuajos de dos especies, se observó que el de la especie 1 es más larga que el de la especie 2.
A partir de esta información se podría pensar que posiblemente los renacuajos A de la especie 1 son carnívoros y de la especie 2 son herbívoros. B de ambas especies son carnívoros. C de la especie 1 son herbívoros y de la especie 2 son carnívoros. D ambas especies son herbívoros. ¿Alguien se anima a contestar esta? Uy, no, pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué es la participación? Profe, también la sé. Ana, Espera, para mí es las 6, porque dice que los renacuajos que se alimentan de vegetales, la digestión es más compleja y yo por compleja entiendo que es más difícil que el alimento se digiera, entonces para mí necesita un intestino más largo para poder digerir mejor la comida. Y la especie uno sería que son herbívoros porque tienen el intestino más largo para poder digerir mejor la comida. Y los carnívoros que no tienen perdón, el intestino tan largo porque no tienen como tanto problema para digerir la comida. muy bien, Ana. Excelente, la gran mayoría lo tomó así. Entonces, más compleja es que se demora más tiempo y es que pasa que los vegetales pues tienen celulosa y la celulosa es bastante difícil de digerir. Necesitamos de bacterias y protozoos que nos ayuden, u hongos incluso que nos ayuden a romper esa celulosa para poder digerirla adecuadamente. De hecho, en muchos casos no la podemos digerir, la usamos como fibra para tránsito intestinal. Eh, y por lo tanto, la opción es correcta. Entonces, los que más se demoran
en digerir, pues van a tener un intestino mucho más largo, como es el caso de los herbívoros, y en los carnívoros el intestino es bastante más corto. De hecho, cuando se hacen disecciones de animales, se puede entender si el organismo es carnívoro o herbívoro de acuerdo a la longitud de su tracto digestivo, es decir, de sus intestinos. Muy bien, muchas gracias, Ana. Bien, dice así la siguiente pregunta. De los siguientes esquemas, el que representaría más correctamente la interdependencia entre plantas y animales con respecto al suministro de carbohidratos, oxígeno y dióxido de carbono es. ¿Alguien me ayuda con esta pregunta? Bueno, yo, Profe, yo creo que es la... pa- para mí es la, ¿Por qué? Pero explícanos. Profe, para mí porque, también bueno, es la... la luz solar pasa a las plantas que hacen como el proceso de fotosíntesis y es como la que más me cuadra. De ahí pues produce oxígeno y carbohidratos, de eso no estoy muy segura. De ahí el oxígeno pasa a los animales pues respiran y lo del dióxido de carbono fue porque usted en una clase lo sabe, nos explicó que nosotros hasta cuando respirábamos contaminamos, que inhalábamos oxígeno puro y exhalábamos dióxido de carbono, que como tal es algo perjudicial. Y ya. Bueno, muy bien. Recuerden que carbohidratos en este caso, pues sería, hay diferentes tipos de carbohidratos, pero el más común y el que hacen a partir de la fotosíntesis allí sería la glucosa. A eso se está refiriendo principalmente. Pues carbohidratos son muchísimos. Tenemos la sacarosa,
vamos a tener allí los almidones, vamos a tener un número bastante importante como celulosa, quitina y y otras sustancias eh, que, digamos, van a funcionar de diversas formas, pero que en últimas es lo que nosotros comemos cuando comemos las plantas. Bueno, las plantas también nos dan proteínas y grasas, pero todo lo fabrican a partir de carbohidratos. Las plantas, la base de ellas es el carbohidrato y después de eso ellas ya producen proteínas y demás. Eso pasa a los animales. Los animales para poder producir energía, ¿qué hacen? Pues hacen respiración. Ojo que esta respiración no es inhalación, exhalación, como de pronto podríamos pensar. Esta respiración de la que hablan aquí es respiración celular. La respiración celular produce dióxido de carbono y ese dióxido de carbono pues es utilizado por las plantas nuevamente para la fotosíntesis. Por eso es que ahí aparece así. Muy bien. Miramos que en los otros casos, por ejemplo, luz solar, dióxido de carbono, bien, pareciera que está bien. Respiración, carbohidratos, solamente carbohidratos. Y me dice que respiración. Las plantas, si bien hacen respiración, en la respiración no producen carbohidratos. Lo que producen es justamente dióxido de carbono, como todos, por lo tanto, esta no puede ser. Acá me dice luz solar y oxígeno. No, las plantas no reciben oxígeno, las plantas producen oxígeno. Lo que van a usar es el dióxido de carbono. Recuerden que básicamente la, eh, la o sea, para que las plantas produzcan glucosa, eh, la fórmula, la estequiométrica nos dice que es agua más CO2, o sea, dióxido de carbono, en presencia de luz, produce, perdón, no, aquí lo puse al revés, más luz, porque no lo puedo poner en la parte de abajo, entenderán que no lo puedo poner en la parte de abajo, va a producir glucosa más un producto que está referenciado ahí, que sería el oxígeno. Pueden entender que que esta fórmula no está balanceada y nos hace falta balancearla, pero es básicamente lo que se utiliza. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, en una pregunta que hemos resuelto en varias oportunidades, veíamos que la respiración celular es justamente lo contrario, es tener C6, H12, O6 más oxígeno, y esto va a producir como resultado, va a producir justamente lo contrario, agua más CO2, o sea, más dióxido de carbono, más otro producto muy importante, la energía, el ATP. Y veíamos entonces cómo ellos son complementarios. La fotosíntesis y la respiración celular son complementarios. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, sigo adelante entonces. Dice así, los procesos a punto de ocurrir y los ilustrados por la figura corresponden a, ojo, aquí esta imagen está muy feíta, bastante feíta, pero estas cosas ustedes me van a creer cuando les digo que esto de aquí Es un óvulo, ¿no? simboliza un óvulo
que esto de aquí simboliza un espermatozoide, que esto de aquí simboliza el polen y que esto de aquí, estos puntitos que se ven ahí, simbolizan los óvulos. ¿De acuerdo? Profe, buenas noches, mis disculpas. La segunda imagen que corresponde, perdón, polen y uy. La imagen de la derecha, polen y óvulos. Ah, listo, entonces sería una fecundación. ¿Listo, mis chicos? ¿Alguien desea? Yo, profe, Dale. profe, pues sería la C, la fecundación, ya que pues más que todo están las dos células, ¿cómo se llama? Sexuales, y pues se ve que pues está el óvulo y el espermatozoide que pues va a fecundar. La A no podría ser la polinización porque pues solamente ocurre entre plantas y ¿qué? Plantas. El transporte también incluye entre animales, o sea, viene la abejita, toma el polen y va hacia otra planta. La hibridación creo que es el cruce entre animales o especies. Y la copulación, eso sí no lo sé, profe, eso sí quisiera que usted me lo comentara. Bueno, muy bien, Andrés. Listo. Entonces, hibridación puede ser entre plantas o animales. Hibridación quiere decir que cuando hablamos de híbridos, quiere decir, como en una pregunta anterior, razas puras, y cuando yo las cruzo, puedo estar haciendo esto. O puedo tener también unos tipos de hibridación más, digamos que son lo más normal, es que yo tengo especies que son muy relacionadas y las cruzo. Ahí estoy haciendo hibridación. En plantas es muy común hacer hibridación para lograr obtener plantas más resistentes, o plantas más productivas, o, o plantas que tienen unas características especiales, por ejemplo, unas flores más grandes o de un color diferente. Allí en plantas se hace de esa manera. Y en animales hacemos algunas veces hibridación, como en el caso de las mulas, que las mulas son tan fuertes, resistentes como los burritos, como los asnos, y no son tan grandes como los caballos,
entonces tiene unas características que nos interesan. El único problema es que a veces en la hibridación pues tenemos que no son fértiles, ¿sí? La cría no es fértil, entonces pues no voy a poder seguir reproduciendo. Y la copulación no es nada más que el coito. Copulación decimos cuando, en términos de animales, se habla en términos de animales, cuando macho y hembra se aparean, eso es copulación. Y hay copulación que tiene, digamos, no hay, hay copulación externa e interna. El caso de los peces o de los anfibios, donde las hembras ponen los huevos y los machos los fecundan externamente. Y copulación interna, pues similar a la nuestra, a la de otros animales. ¿Listo? Listo, muchas gracias, profesor. Bien, a ti por ayudarme ahí a responder la pregunta. Listo, vamos con la siguiente. Dice, el movimiento de los músculos se realiza gracias a la contracción y estiramiento de las fibras que componen el tejido. La gráfica muestra cómo es el movimiento de estas fibras frente a la presencia y ausencia de calcio y de energía en forma de ATP, tal como ocurre en el organismo. De esta gráfica podemos afirmar que en el músculo A, la contracción de fibras no necesita calcio. B, no hay movimiento de las fibras en ausencia de ATP. C, para la contracción y relajamiento de las fibras se necesita calcio. Y D, la relajación de las fibras no requiere de energía. ¿Alguien me ayuda con la respuesta a esa pregunta? Profe, yo creo que es la B. Ok, explícala. Profe, pues lo que pasa es que, primero que todo, en la A dice, la contracción de la fibra no necesita calcio.
y nos damos cuenta que en medio de la contracción el calcio sí se hace presente y se necesita energía ATP. Entonces la A se descarta. La C dice, para la contracción y relajamiento de las fibras se necesita calcio. Eso es falso porque ya en la relajación el calcio se ausenta, no es necesario. Y en la D dice que la relajación de las fibras no requiere energía y pues si nos damos cuenta que sí, porque en medio de la relajación la energía ATP sí se hace, sí cumple su función. Ok, por puro descarte podemos llegar a la pregunta, ¿verdad? Muy bien. También entendemos aquí que cuando hay contracción, que sería este pico de aquí, pues hay calcio presente y además hay uso de energía, de ATP. Y para la relajación hay ausencia de calcio, los canales de calcio se abren y hay también un uso de ATP. Esto nos lo muestra el colorcito gris aquí. Hay una necesidad de gastar energía, tanto para contracción como para liberación o como para relajación. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, respuesta correcta. No hay movimiento de las fibras en ausencia de ATP. Bien. Vamos a la siguiente. En las mariposas, la concentración de la hormona juvenil JH al interior del individuo define los cambios que ocurren en el ciclo de vida de este insecto, tal como se ilustra. De acuerdo con el gráfico, en el ciclo de vida de las mariposas, A. El aumento de los niveles de JH en los adultos disminuye sus posibilidades de apareamiento. B. La disminución en la concentración de la hormona JH prolonga los estados larvales. C. La maduración de órganos reproductivos durante el estado pupal requiere la disminución del nivel de JH. D. El cambio de hábitat terrestre a aéreo ocurre cuando la síntesis de JH es mínima. ¿Qué me ayuda con esta?
Yo, yo, profe. Dale, Riago. Bueno, profesor, en esta no estaba muy seguro, pero yo diría que es la D, haciendo descarte, porque la A dice el aumento de los niveles de JH en los autos disminuye su probabilidad de apareamiento. Ahí, pues, la verdad, no se puede determinar eso, ¿no? Y ahí dice de acuerdo con la gráfica. Entonces, de alguna manera, no tenemos esa información. No hay como una Muy manera clara bien. de saberlo. La B, la disminución de la concentración de la hormona JH prolonga los estados larvales. Pues podría ser, pero como que no queda muy claro tampoco. Y la C, la maduración de los órganos reproductivos durante el estado pupal requiere una disminución del nivel de JH. No es cierto, de hecho requiere un aumento. O sea, según la gráfica, ahí se ve que va aumentando. Y la D, creería yo que es la que más concuerda porque ahí en la mitad, ¿no? Es cuando terrestre aéreo, pues de algún modo se supone que es cuando es mínimo, aunque no estoy muy seguro. Bien, bien, bien. Listo, muy bien. Vamos a mirar entonces acá. La disminución en la concentración de la hormona JH prolonga los estados larvales. No, fíjense que incluso que disminuya la JH hace que se cambie de larva a pupa. Justamente es lo contrario. La disminución provoca el cambio de larva a pupa. Y una disminución mucho más prolongada de esta hormona juvenil genera un cambio de pupa a juvenil, que sería la mariposa recién salida de la crisálida. La mariposa no se va a demorar mucho tiempo. Va a ser, digamos que si esta mariposa vive, qué sé yo, unas 3 semanas desde el estado de larva, una gran mayoría del tiempo va a estar en estado larva y pupa. El estado juvenil y el estado sexualmente maduro son realmente etapas bastante cortas. Dice, la maduración de órganos reproductivos durante el estado pupal requiere una disminución del nivel de JH, pero resulta que lo que nos muestra es que el adulto sexualmente maduro no se genera en la pupa, se genera es cuando ya ha salido de la crisálida, del otro, un evento que aquí no nos muestra, pero que es cuando se forma un capullito y de ahí de ese capullo pues sale la mariposa inicialmente juvenil y posteriormente, a medida que vuelve y aumenta la hormona, entonces se hace sexualmente maduro, no que disminuya. Por lo tanto, lo único que nos queda es que este cambio ocurre, ¿sí? Aquí nos muestra, hay un cambio importante de uno a otro, de pupa a juvenil. El juvenil pues ya tiene alas, por lo tanto nos muestra que entonces sería digamos, estaría preparado para un ecosistema aéreo. ¿Listo? Muchísimas gracias, Riago. Ay, yo no compartí. Aquí la C y la D quedaron igualmente con las mismas votaciones, pero ya expliqué por qué no la C y sí la D. Bueno, vamos acá. Dice, se detectaron variaciones en la presencia del número de flores a lo largo de un año al estudiar 10 individuos de una especie de arbusto ubicada en el Jardín Botánico de Bogotá. Paralelamente, se tomaron datos de precipitación y temperatura para evaluar su efecto sobre dicho evento. Las gráficas nos muestran que los resultados obtenidos pudiendo concluir a través de ellas que A. La época de mayor floración en esta especie coincide con la disminución de la temperatura y el aumento de la precipitación. B. El evento de la floración de este arbusto es totalmente independiente de las variaciones climáticas presentes a lo largo del año. C. La presencia de un alto número de flores coincide con mayores temperaturas y bajas precipitaciones. Y D. Las altas temperaturas coinciden con épocas de alta pluviosidad y floración.
Vamos a una pregunta que es pluviosidad. Pluviosidad quiere decir lluvia. ¿Alguien me ayuda con esta pregunta? Profe, yo creo que es la C, profe, porque en la gráfica el número de las flores ocupan al mismo tiempo que los meses de la temperatura alcanzan el valor máximo, profe. En la gráfica, la temperatura que, perdóname. O sea, que es la C porque cuando los picos del número de las flores ocupan al mismo tiempo que la temperatura de los meses alcanza sus valores máximos, profe. Ok, aquí tenemos un pico, ¿no? Este que pusimos allí en amarillo. Ah, por aquí tendríamos otro pico, ¿no? Y aquí uno más, ¿cierto? Que serían equivalentes a estos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, lo más determinante son picos de temperatura que favorecen la floración en este tipo de arbusto. Vamos a hacer una última preguntita y con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. De pronto algunos no supieron, pero el día de hoy mm, yo pedí el favor de que la clase se hiciera de 6:30 a 7:30 porque tengo un compromiso ahorita. Entonces solicité eso y por eso empezamos un poquito más temprano. Vi que algunos empezaban a entrar después de las 7. Les ofrezco excusas a aquellos que no se enteraron, pero empezamos desde las 6:30. Bueno, vamos a hacer una última pregunta que dice así. De las siguientes, la mejor forma de evaluar el consumo de oxígeno de un mamífero es registrando A, la cantidad de alimento que ingiere, B, la frecuencia cardíaca, C, el nivel de adrenalina en la sangre o D, el nivel de azúcar en la sangre. Profe, ¿podría subir un momentico? ¿A dónde? Era arriba la... eh, ¿La pregunta anterior? ahí. Sí, sí, profe, es que quería ver algo. Ah, ok. Ah, ya, profe, ya, qué pena. Listo. Dale, no pasa nada.
¿Alguien me ayuda a responder? Profe, Dale, Efraín. profe, pues, yo escogí la opción B. ¿Ah? ¿Por qué? Eh, la opción B porque el consumo del oxígeno, o sea, como que en la frecuencia cardíaca siempre se refleja directamente la demanda de O2 por los tejidos, ¿no? Sí, sí, Eso está claro. ligado al metabolismo celular, porque las células necesitan más energía que creo que es ATP, sí, es ATP. Y cuando hacen Ajá. eso, pues consumen más oxígeno por la respiración celular. Ok, entonces cuando consumen, ¿cuándo es? ¿Cuando está la frecuencia más alta o más baja? Em, Cuando la frecuencia está más alta es cuando consumen, ¿no? Cuando consumen más. Siempre van a Sí, estar sí. consumiendo. Si aumenta frecuencia cardíaca, es porque voy a tener un mayor consumo de oxígeno, una mayor demanda energética. Y eso se traduce básicamente en consumo de oxígeno. Eh, claro, yo aumento la frecuencia cardíaca cuando hago deporte. ¿Y por qué aumento frecuencia cardíaca? Porque mis células están produciendo energía para poder hacer movimiento y para poder producir esa energía, pues requieren oxígeno para poder hacer respiración celular. Y por eso el nivel de oxígeno está muy relacionado, íntimamente relacionado con frecuencia cardíaca y con frecuencia respiratoria. Muy bien, muchísimas gracias, Efraín, y a todos los que participaron el día de hoy en la clase y que con sus aportes hicieron que fuese bastante eh, más fácil la clase. ¿Listo? Les agradezco mucho, que tengan una feliz noche, que les vaya muy bien. Hasta luego.